¿Quieres mejorar la búsqueda de Google? Existen diferentes formas para poder mejorar nuestra búsqueda en Google. El día de hoy te voy a enseñar dos técnicas para que puedas realizarlo de una manera efectiva. Empezamos con la primera. Dentro del buscador de Google, en el navegador de Google Chrome, vamos a buscar todo lo relacionado a marcadores de Google. Aquí, por ejemplo, lo tengo. Presiono sobre él y me muestra toda la lista de las páginas web que contienen esta información. La forma tradicional para ingresar a una página era simplemente presionando sobre él. De esta forma ingresábamos y revisábamos la página web. Otra de las formas era, voy a retroceder, otra de las formas era presionando la tecla control. Presiono control y sobre la página o sobre el enlace me va a enviar a otra pestaña. Aquí vemos otra pestaña respetando la pestaña del buscador. De esta forma yo ingresaba a las páginas web pero en diferentes pestañas, como pueden observar aquí. Ahora vamos a usar una mejor técnica. Vamos a dividir la pantalla en dos partes. En este lado va a estar la página web abierta y aquí estará nuestro motor de búsqueda. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a una página web. Supongamos que es esta. Presiono sobre él. Una vez dentro de esta página web, ahora vamos a ir a esta herramienta que nos va a permitir abrir el buscador en el panel lateral. Y como puedes observar, la ventana se ha dividido en dos partes. En este lado tenemos la página web y aquí el motor de búsqueda. Ahora verificamos cómo funciona. Para ello voy a presionar sobre esta página web, presiono sobre él y vemos que en el lado izquierdo se está actualizando o está ingresando a esa página web. Si deseo ir a otra página, simplemente empiezo a bajar y ubico la página web que deseo ir. Reviso, leo y presiono sobre él y se va a actualizar la página web. En este caso me apareció un cookie. Si estás cansado de este tipo de anuncios o publicidad que te aparecen en la página web, en la descripción del video te enseño cómo bloquear este tipo de anuncios. Continuando, para cambiar el ancho tanto del lado izquierdo o del lado derecho, hacemos lo siguiente. Me ubico sobre esta parte, sobre esta herramienta, sobre esta barra, presiono o mantengo presionado y arrastro. Como pueden observar, cambia la dimensión del ancho tanto del lado izquierdo y del lado derecho. Si deseas buscar información como videos, imágenes, noticias o libros, por ejemplo, haces clic sobre esta herramienta, videos, y aquí puedes ver todos los videos, similar a YouTube. Y si deseas ver en libros, por ejemplo, voy a hacer clic aquí en libros y de esta forma puedo buscar los libros o leer rápidamente los libros de lo que he buscado, ¿no? Esto es una forma más simple y sencilla para poder ver en dos ventanas. Ahora pasamos a la segunda técnica. Para ello voy a agregar una nueva pestaña, presiono sobre más y aquí me va a enviar al buscador de Google. Una vez que estoy dentro del buscador, voy a buscar, valga la redundancia, voy a buscar la palabra neurotransmisor. Presiono sobre neurotransmisor y aquí me muestra todos los enlaces de las páginas web. Pero en este caso no quiero que cuando haga clic sobre él me vaya a una página web, sino lo que quiero es descargar un archivo en formato PDF. Es decir, cada vez que yo haga clic sobre cualquier enlace, me descargue o me abra un archivo en formato PDF. ¿Cómo hago? De la siguiente manera. Me voy a esta herramienta, configuración rápida. Presiono sobre él y aquí me muestra las opciones. Voy a seleccionar búsqueda avanzada, presiono sobre búsqueda avanzada y aquí me muestra diferentes opciones donde yo puedo hacer una búsqueda avanzada. Pero no vamos a ir a esos puntos, sino nos vamos a ir al formato de archivo. En este caso voy a cambiar el tipo de archivo. No lo voy a poner en cualquier formato, sino voy a ponerlo en formato PDF. Y listo, ahora presiono búsqueda avanzada y todos los enlaces que me aparecen me van a permitir descargar un archivo en formato PDF. No necesariamente tiene que decir .pdf, sino ya está configurado para que descargue en formato PDF. Por lo menos este texto que dice File Type o tipo de archivo me indica que todo lo que está buscando tiene que ser en formato PDF. Por ejemplo, voy a hacer clic sobre este enlace, espero unos segundos y está descargando el archivo PDF. Hago clic en guardar y aquí vemos que ha descargado. Presiono sobre esa herramienta y hago clic sobre el archivo y aquí vemos que se ha abierto el archivo en formato PDF. Pero si yo deseo descargarlo en formato PPT, o sea en PowerPoint, ¿cómo hago? Lo mismo, puedo hacerlo de las diferentes formas. Irme a esta opción o si no, aquí simplemente cambiar el tipo de formato. Como ya está escrito File Tab o tipo de archivo y aquí lo pongo PPT.
PPT y presiono la tecla Enter. Es de las diferentes formas. Y todos los enlaces que aparecen, me aparecen en formato PPT. Por ejemplo, voy a hacer clic en este y me va a descargar ese archivo en formato PPT, como ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, dice presentación de PowerPoint y presiono guardar. Y aquí vemos sobre esta herramienta, presiono sobre él y aquí vemos que está en formato PPT. Si yo presiono, me va a abrir ese archivo en formato PPT, como lo estamos observando. Con estas dos técnicas que has observado, puedes mejorar la búsqueda de información en Google. Y si tienes alguna duda o quieres aprender algo nuevo o quizás quieres profundizar lo que estamos tratando, no dudes en realizarlo en la sección de comentarios. Y para terminar, si te gustó lo que viste, apóyame con un me gusta. Y si quieres seguir viendo videos como este, suscríbete a mi canal, donde encontrarás más información relacionada a lo que estoy tratando. Recuerda, si quieres tener éxito, educa tu cerebro.